¿cómo están, hermanos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio, a través del internet, a través de este canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Agradecidos estamos a Dios por este día que nos ha regalado, por este santo sábado que al fin tenemos un poco de sol aquí en Buenos Aires, un día agradable y hermoso, y más hermoso es aún porque es el día del Señor, el día de reposo, el santo sábado. Muy bien, hermanos, estamos también contentos de reencontrarnos con ustedes y te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que sigas apoyando esta humilde tarea, que veas los videos. Eso es lo único que te pedimos, que los veas los videos. Tú tienes mucho que aprender, como estamos aprendiendo nosotros a través de estos estudios bíblicos que nos hablan acerca del juicio investigador. Muchos creen que no existe un juicio investigador, muchos creen que es una falacia que se inventó allá por los 1840 y pico con un tal Guillermo Miller. Muchos creen que fueron delirios o una postura para seguir existiendo, una razón para seguir existiendo de los pioneros mileritas de aquellos tiempos, porque el chasco que se llevó a cabo en 1844 al esperar al Señor Jesús y que no viniera fue demoledor para muchos. Pero la Biblia nos enseña que hay un juicio y eso es lo que estamos desmenuzando en esta serie. Nosotros tratamos de no presentar la doctrina del juicio apoyados solamente con los testimonios de la sierva del Señor, con Elena de White, sino que tratamos de hacerlo con la Biblia y compartiendo algunos comentarios, sí señor, algunos comentarios de la señora White, pero nuestra base espiritual siempre va a ser la palabra de Dios, la Biblia. Muy bien, vamos entonces a postrarnos de rodillas y a buscar al Señor en oración para entrar ya de lleno al tema de hoy. Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio, Señor, de poder llevar a cabo estos estudios que nos sirven a nosotros y que les sirven a los demás para que puedan llegar a conocerte cada vez más y a conocer tu camino y tu verdad. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por las pruebas y dificultades que pasamos durante la semana. Te agradecemos, Señor, por ello. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que ven estos videos y a los que siguen nuestro canal. Con humildad, Señor, estamos agradecidos por los suscriptores que hemos tenido. Te pedimos, Señor, que los bendigas grandemente, que estés con ellos y que los apoyes en sus pruebas y sus luchas. Gracias por tu amor inmensurable, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En tus manos encomendamos este estudio y la mente de los que lo vean y las palabras de mi boca que sean solamente inspiradas por ti. Te lo pedimos y te agradecemos estas cosas por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estuvimos viendo la lección anterior. En la lección anterior estuvimos viendo las normas y el abogado. Vimos que la norma era la ley de Dios, ¿no es cierto? Y no llegamos a tratar de lleno el tema del abogado. Hoy tocaremos el tema, sí, del abogado, porque nos llevó mucho tiempo el tema de la norma que rige el juicio, sobre cuál se hace el juicio, ¿verdad? Muy bien, vayamos entonces a abrir nuestra palabra de Dios. Y la pregunta que se nos hace, aquí sí trataremos ya el tema del abogado y el tiempo en el que se llevará a cabo el juicio. Vamos a abrir la palabra de Dios para responder la primera pregunta. La pregunta que se nos hace aquí es: ¿qué pasará con aquellos que verdaderamente hayan aceptado al abogado? ¿Qué pasará? Vayamos entonces a ver lo que nos dice Juan, capítulo 11, versículo 25 del libro de Juan. Notemos lo que nos dice el discípulo amado. Juan capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿qué pasará con aquellos que verdaderamente han aceptado al abogado, el que creen en su abogado? Pues aunque estén muertos vivirán. Ahora, ¿cómo entendemos esto que aunque esté muerto vivirá? O sea, ¿podemos entender que los muertos están vivos? No. El pensamiento real de este texto es que aunque estés descansando, volverás a vivir. Ese es el pensamiento real de este texto. No quiere decir que el que esté muerto está vivo. No malinterpretemos las Escrituras. Segundo texto, Juan 5, 24 al 29. Notemos lo que nos dice nuestro segundo texto. Juan 5, 24 al 29. Capítulo 5 del libro de Juan, 24 al 29. Dice lo siguiente la palabra del Señor. De cierto os digo, que el que oyere mi palabra y la cree, al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Qué dice aquí? Que al que esté muerto, ¿qué dice? De cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, eso Jesús le decía, cree en el que me ha enviado, no verá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo que vendrá ahora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Esto no quiere decir que los muertos iban a resucitar en ese momento. Significa que cuando los muertos escucharan su voz, porque hay muertos que están vivos. Hay muertos que están vivos. ¿Quiénes son los muertos que están vivos? Los que no conocen a Jesús. Están muertos en sus delitos y pecados. Por eso era el texto, la explicación de este texto. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviera vida en sí mismo. Y también le dio poder para hacer juicio en cuanto al Hijo del Hombre. No os maravilléis esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, queda claro que el mismo Jesús estaba diciendo que iba a haber un juicio previo. ¿Por qué? Porque los que hicieron mal, dice versículo 29, saldrá la resurrección. Los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Eso nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, para saber quién hizo bien y quién hizo mal, necesitamos que haya un juicio, que se investigue qué es lo que pasa con la vida de cada uno. No solamente de palabra podemos decir muchas cosas, pero nuestras vidas por ahí no son los que decimos ser o decir, ¿verdad? Entonces es necesario que se investigue realmente nuestros hechos, nuestras obras serán investigadas. Bien, entonces respondemos la pregunta, ¿qué pasará con aquellos que verdaderamente hayan aceptado al abogado? Pues simplemente que aunque estén muertos, aunque hayan descansado y aunque estén descansando, recibirán la retribución de sus obras. Si han creído en el Señor, pues saldrán a vida eterna, y los que no han creído, pues seguramente a muerte eterna, ¿verdad? Eso es lo que pasará a los que creen en el abogado. Los que no creen en el abogado, como leímos en el primer capítulo de esta serie, que sus pecados están abiertos, que están totalmente en rebelión y en contra de lo que Dios ha establecido, pues ya están, ellos ya decidieron, no necesita un juicio porque ya está decidido por ellos mismos qué camino quisieron seguir. Entonces, el juicio se hace solamente para el pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora. Esta primera etapa de juicio es para aquellos que decimos creer y pertenecer al pueblo de Dios, ¿verdad? Bien, notemos lo que nos dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 483, con respecto a ayudar a entender esta respuesta. Todos los que verdaderamente se han arrepentido del pecado
y por fe reclamaron la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, han tenido el perdón registrado contra sus nombres en los libros del cielo. A medida que hayan llegado a ser partícipes de la justicia de Cristo y se halle que su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán tenidos por dignos de vida eterna. Para ser borrados los pecados debemos haber creído en nuestro abogado, en nuestro sustituto, en la fe, en la sangre de Cristo. Tener fe en la sangre de Cristo nos lleva a que nuestros pecados sean borrados de los libros del cielo. Muy bien. Segunda pregunta. Cuando Jesús regrese, ¿qué traerá con él y qué hará con eso? Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice el profeta Juan: He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra. Cuando Jesús regrese, ¿qué traerá con él? Pues la retribución de lo que hayamos hecho. Segunda de Timoteo también nos habla con respecto a esto. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Notemos lo que nos dice Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, versículos 7 y 8. Decía Pablo en su carta: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Pablo tenía bien claro que las obras de nuestros hechos, pues son los que pesan en la balanza del santuario. Y sobre esas obras se define nuestra fe, ¿verdad? Porque la fe sin obra es muerta. Si nosotros creemos, debemos vivir con respecto a lo que decimos creer. Si no, somos unos hipócritas, unos falsos. Por eso es necesario el juicio. Porque no es solamente decir que creo. Los demonios también creen, pero tiemblan. Los demonios creen y no van a ser salvos, porque no les interesa obedecer los mandatos de Dios. Por eso, cuando Jesús regrese, y respondiendo a la pregunta, traerá con él el galardón de todo lo que hayamos hecho. Algunos resucitarán para vida eterna. ¿Por qué? Porque sus hechos hablaron de que realmente se ha arrepentido y ha cambiado su conducta y su vida por la obra de la gracia de Dios. Y Timoteo también, la carta a Timoteo, Pablo también decía que para él también estaba guardada la corona. Esa corona que dará el juez bueno, justo, cuando regrese a todos los que hayan amado su venida. Tercera pregunta: ¿qué debe suceder primero para que Cristo pueda recompensar a los fieles? Cosa obvia. ¿Cómo se sabe que somos fieles? Vayamos. 1 Timoteo capítulo 5, verso 24, cerquita de donde estábamos leyendo. 1 Timoteo 5, 24. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24. Notemos lo que nos dice 1 Timoteo 5, 24. Acá está, 1 Timoteo 5, capítulo 5, verso 24. Dice lo siguiente: Los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos, mas a otros les vienen después. ¿Verdad? Los pecados de algunos hombres que vienen a juicio, dice, les son manifiestos, primeramente, mas a otros vienen después. Aquellos que trataron de decir que somos y que Jesús les dirá en aquel día: no os conozco. Esos que dicen: Señor, echamos demonios en tu nombre, predicamos en tu nombre, sanamos enfermos, hablamos en lenguas en tu nombre. Y el Señor les dirá: no los conozco. ¿Por qué? Porque es necesario que pasemos todos por el tribunal de Cristo.
Todos debemos pasar por el tribunal de Cristo para analizar nuestras vidas si realmente es lo que decimos ser, ¿verdad? Cuando Jesús regrese traerá la recompensa para los justos y los fieles, pero también para los impíos que hayan quedado vivos, para aquellos que lamentablemente creyeron que servían a Dios, pero realmente vivían una religión a su medida. El Señor les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Primera de Pedro también nos habla con respecto a esto. Primera de Pedro 4:17. Vayamos a buscar a Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Cuál será el fin de aquellos que sus pecados abiertos y expuestos diciendo que no les interesa nada lo que Dios haya hecho por ellos? ¿Qué será de la vida de ellos? Pues ya están juzgados. Ellos mismos decretaron su sentencia. El tema difícil es nosotros, los que decimos que creemos en la sangre de Cristo, pero realmente no vivimos de acuerdo con lo que decimos creer. Entonces se debe investigar nuestro juicio, porque Dios es un Dios justo, es misericordioso, pero también es un Dios justo, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? En Lucas capítulo 20, nos habla también con respecto a esto. Lucas capítulo 20, 35 y 36. 20 de Lucas, capítulo 20, versículos 35 y 36. Nos dice lo siguiente el doctor Lucas. 35, acá está. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque los que no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. O sea, ¿qué es lo que nos dice Lucas? Que los resucitados serán como los ángeles. No necesitan ya casarse ni darse en casamiento, pero es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo impresionante. Me imagino lo que debe ser ese momento del regreso del Señor Jesús y de la transformación física de los justos que queden vivos y de los muertos resucitados ante la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Dice Lucas: mas los que fueren tenidos por dignos en aquel día del siglo y de la resurrección de los muertos, que ni se casarán ni son dados en casamiento. Serán como ángeles, no necesitarán más ya tener vida sexual. Obviamente, el que falleció siendo hombre tendrá aspecto de hombre, el que falleció siendo mujer tendrá aspecto de mujer, ¿verdad? No habrá un tercer sexo. Los ángeles no necesitan procrearse, por lo tanto ya no harán necesidad de casamiento. Bien, notemos lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto. Dice lo siguiente la mensajera del Señor: antes de que se dé la recompensa final, se debe decidir quiénes son aptos para compartir la herencia de los justos. A eso es lo que veníamos hablando. Esta decisión debe tomarse antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes de los cielos, porque cuando Él venga, su recompensa estará con Él, para dar a cada uno según su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, lo terminamos de leer hace un ratito. Antes de su venida, entonces el carácter de la obra de cada hombre habrá sido determinado, y cada uno de los seguidores de Cristo se le habrá asignado recompensas de acuerdo a sus obras. ¿Vieron? Es clarito lo que dice ella, y es cierto lo que estuvimos leyendo en la Biblia, hermano. Esto es para que vos te quede claro.
que no estamos haciendo doctrina con el espíritu de profecía. Estamos apoyando lo que la Biblia dice con los textos del espíritu de profecía para tener una más amplia luz con respecto a lo que leemos en la Biblia. Y es cierto, dice ella, entonces el carácter de la obra de cada hombre habrá sido determinado y a cada uno de los seguidores de Cristo se le habrá asignado la recompensa de acuerdo con sus obras. A todos los que decimos ser seguidores de Cristo se nos dará el resultado de nuestras obras. Sigue diciendo ella, es mientras los hombres aún moran sobre la tierra que la obra del juicio investigador tiene su lugar en los atrios del cielo. La vida de todos sus seguidores profesos pasa en revista ante Dios. Todos son examinados de acuerdo con el registro de los libros del cielo y de acuerdo con los hechos del destino de cada uno queda fijado para siempre. De acuerdo con lo que hemos hecho, nuestro destino queda fijado para siempre. Por eso está nuestra vida escrita en los libros del cielo y que contaminan el santuario celestial, porque en el cielo no hay pecado. Y si en el cielo no hay pecado, entonces ¿cómo puede ser que se contamine el santuario celestial? Con nuestras vidas pecaminosas. Por eso es necesario que nuestro sumo sacerdote Jesús oficie como oficiaba el sumo sacerdote aquí en la tierra en los tiempos del antiguo Israel, ante la presencia del arca del pacto. Allí oficiaba el sumo sacerdote terrenal, en la presencia del Padre. Hoy está Cristo oficiando ante la misma Shekinah o la presencia del Padre. Y esto está en Christ Object Lexon, página 310. Y sigue diciendo ella, para ya terminar el estudio de hoy, no habrá un tiempo de prueba futuro en el cual prepararse para la eternidad. Es en esta vida que debemos ponernos el manto de justicia de Cristo. Es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que lo obedecen y guardan sus mandamientos. Esto está en el mismo libro, Christ Object Lesson, página 310, en la página 319. Mi hermano, el juicio investigador no es una falacia. No es un invento de un loco Guillermo Miller o William Miller en los años 1830. Esto está en la Biblia, lo hemos leído. Hemos apoyado la lectura de los textos bíblicos con los mensajes del espíritu de profecía, no para hacer doctrina, simplemente para reafirmar lo que la Biblia dice y para que veamos que lo que Elena de White escribió no tiene ninguna discordancia con lo que está escrito en la palabra de Dios, que ella no torció ningún texto a su medida y a su voluntad para inventar una doctrina para seguir existiendo el adventismo. No estamos tratando de demostrar que la sierva del Señor o que Elena de White era la que sin ella, como dicen muchos, que sin ella es imposible defender la doctrina adventista. Mi hermano, te la estamos mostrando con la misma palabra de Dios. Los mismos apóstoles, Juan, Lucas, Pedro, hablaban de un día de juicio. El mismo Jesús, en Mateo 24, también hablaba de un juicio, que uno iba a ser tomado y el otro iba a ser dejado. ¿Y cómo sabemos que ese tomado o ese dejado era justo o injusto? Pues simplemente porque su vida tenía que haber pasado por un juicio, por el tamiz de un juicio. Mi hermano, no estamos nada sacando tirado de los pelos, como quien dice, para apoyar una doctrina, para seguir existiendo. Está claro en la palabra de Dios que hay un juicio investigador. Está claro que por más que Guillermo Miller, después de su frustración y de su terrible chasco que sufrió y que escribió que todo lo que él había dicho era una mentira, las fechas concordaban. Las fechas tenían su concordato en la muerte de Cristo, en el decreto de Artajerjes,
en los tiempos de la reconstrucción del muro de Jerusalén, de acuerdo con Daniel 8 y Daniel 9. Entonces no es algo que esté tirado de los pelos, mi hermano. El juicio investigador es bíblico. Le pedimos entonces a cada uno de ustedes que reflexione con respecto a esto. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a terminar esta lección. Ya queda una lección más con respecto al juicio, para dejar esto bien claro, que no es un invento adventista el juicio investigador. Vamos a buscar a Dios en oración y terminar, sí, el estudio en esta hora. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das en tu palabra esta advertencia para que nuestras vidas puedan reflejar la fe que decimos tener. Que nuestras vidas puedan ser inspiradas por ti, guardadas solamente por ti, y que tú puedas morar en nosotros y transformar nuestros caracteres y nuestras vidas. En tus manos, Señor, nos encomendamos, pidiéndote que estés con aquellos que ven estos videos, que los guardes, que los protejas, y que también ellos puedan tener sus vidas santificadas a través de la obediencia a tus mandamientos. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Preparémonos para que nuestras vidas puedan pasar por el juicio y nuestros nombres puedan estar todavía escritos en los libros de la vida. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes y hasta nuestro próximo encuentro.